La Revolución Mexicana había terminado y se vivía una extrema pobreza en el país carente de lo esencial. La gente ya no creía en las promesas del gobierno y en consecuencia había una desorientación social. Comenzaron a surgir muchas enfermedades por las deficientes condiciones tanto higiénicas y dietéticas que prevalecían. Y de alguna forma, el niño Fidencio ofrecía lo que el gobierno le había quitado a la gente, cumpliendo el papel de benefactor espiritual alternativo, por lo que en poco tiempo su popularidad incrementó notablemente. A continuación, nos adentraremos a conocer más de este personaje. José Fidencio Constantino Cíntora, el niño Fidencio. Nació el 18 de noviembre de 1898 en el rancho de Las Cuevas, en Iramuco, Guanajuato. Este era de piel blanca, ojos verdes y cabello castaño, con una estatura aproximada de 1,80 metros, y tenía un tono de voz demasiado agudo, semejante a la de un niño. Es por eso de su sobrenombre. En la década de 1930 y 40, corría el rumor entre la gente humilde de este país sobre un hombre que habitaba en un remoto lugar en el desierto de Nuevo León, que poseía poderes extraordinarios y curaba a los enfermos, ya que tenía conocimientos de herbolaria, dones de adivino y un gran poder de sugestión, pues cuando realizaba incisiones con pedazos de vidrio no requería de anestesia. El doctor Francisco Vela González, vicepresidente del Consejo de Salubridad del Estado de Nuevo León, publicó un reporte en el diario El Porvenir en 1930, en el cual de manera incógnita quería cerciorarse de lo que estaba sucediendo en el campamento de Fidencio. En su visita nos describe que le solicita a Fidencio que le permita acompañarlo para verlo trabajar, y nos menciona que en un cuarto tenía un paciente listo para operar y lo rodeaban aproximadamente 30 frascos llenos de tumores que el niño había extraído de otros pacientes. Lo retiraba utilizando un trozo de vidrio, el cual hervía, y con posteriormente realizaba la operación, aunque lo más curioso era que los pacientes no sentían dolor alguno en el momento de las operaciones. Otro de sus métodos curativos, usado principalmente con sordomudos, era el de la zooterapia, el cual consistía en encerrar a los pacientes con un puma, el cual no tenía garras ni dientes, pero los pacientes no lo sabían. Estos, estando en la jaula con el animal, caían en un estado de profunda ansiedad o tensión súbita, con una consecuente descarga de adrenalina que hacía reaccionar a alguno de los pacientes, curándolos. Además, existía un ojo de agua al que a Fidencio le gustaba llevar a sus enfermos y sanarlos, vertiéndoles unas gotas de este elemento. Cuando el exceso de trabajo no le permitía llevar a sus pacientes hasta el ojo de agua, mandaba traer barricas con el líquido del manantial, y en el exterior de la casa los rociaba para curarlos de sus males. Hoy en día, el lugar sigue siendo visitado por los creyentes, al cual denominaron como el Charquito. Y por último, como medida de sanación utilizaba la psicoterapia, que a mi parecer es la más efectiva, ya que se desarrollaba como consecuencia de la acción catártica del llamado efecto placebo, que consiste en la fuerza de sugestión para la recuperación de la salud que el sujeto ejerce sobre su sistema orgánico, con la sola condición de que creyeran que iban a ser curados, y era así que sucedía el hecho milagroso. Una tarde, el niño Fidencio colocó moños negros sobre las puertas de las casas de Espinazo y se despidió de la gente. Al otro día, el 19 de octubre de 1938, 2 días después de haber cumplido 40 años, el niño Fidencio muere. Su cuerpo fue enterrado en lo que fue su casa, hoy templo del fidencismo. Después de su muerte, se ha creado toda una religión que se cuenta por millones de creyentes, al grado que en julio de 1993 es registrada en Gobernación, siendo la primera iglesia mexicana con este registro. Aunque no hay duda de que personaje, desprendido de todo lo material e identificado con su pueblo, si hubiera tenido oportunidades de educación formal, seguramente hubiera aportado a la ciencia extraordinarios métodos psicoterapéuticos.
y recuerda suscribirte y compartir. Y no te pierdas el volumen 3 de Chamanes Mexicanos. Sígueme en mis redes sociales, te las dejo en la descripción. Y recuerda, déjate llevar por algo más interesante.